Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Analízale, un espacio en el que hoy nos centraremos en analizar nuestro sistema sanitario en un momento en el que se ha convertido en un pilar fundamental para atajar la pandemia provocada por el coronavirus. Un virus que en León ha provocado el contagio de 3.718 personas y el fallecimiento de 423 en el Hospital de León. A estos datos hay que sumar las 218 muertes confirmadas por coronavirus en los centros de carácter residencial de nuestra provincia y las 190 con síntomas compatibles por COVID-19. Y aunque en estos momentos la curva de contagios se mantiene estable, tan solo hace unas semanas nos encontrábamos ante una crisis sanitaria sin precedentes. Tras los duros momentos vividos, veremos cómo se prepara la sanidad en nuestra provincia ante la posibilidad de que surjan nuevos brotes, mientras se va recuperando la actividad en hospitales y centros de salud tras quedar paralizada por la COVID-19. Hoy, en Analízale, hablamos de sanidad. Bienvenidos. La carne del Valle del Esla, la carne saludable de las montañas de León, una de las escasas explotaciones de bueyes de Europa en ganadería extensiva, con 2.500 cabezas repartidas entre más de 100 ganaderos de la zona que ayudan a desarrollar la actividad del medio rural. Ahora más que nunca consume carnes de nuestra tierra, las mejores en calidad y cerca de ti, buey y ternera con sabor a nuestra montaña. Y si eres profesional de la hostelería, en Valles del Esla encontrarás costillas, cecinas, solomillos y hamburguesas de buey elaboradas de manera artesanal y con garantía de calidad. Valles del Esla, la carne de nuestra montaña, la carne con sabor a León. Se convirtieron en héroes sin querer ser candidatos a este título. Se trata del personal sanitario de nuestro país, los que estuvieron en primera línea cuando la COVID-19 irrumpió en nuestras vidas. Un virus, una enfermedad, unos síntomas, unas consecuencias que hasta el momento eran completamente desconocidas y que pusieron en jaque a un sistema sanitario referencia en el mundo. El 25 de enero se detectaba el primer caso de coronavirus en España. Tan solo un mes después, la cifra ascendía ya a 200 contagios. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud confirma el SARS-CoV-2 como una pandemia a la que tendrá que enfrentarse el mundo, lo que lleva a un estado de alarma que desde el 14 de marzo nos obliga a confinarnos en nuestras casas durante 99 días para frenar los contagios. Las reducidas previsiones iniciales sobre el impacto del coronavirus no llevan a pensar que sea necesario dotar de más medios a los hospitales, pero la cifra de contagiados va creciendo exponencialmente y con ella la capacidad de los hospitales y sus UCIs queda desbordada. Una situación clínica muy deteriorada, con pacientes que impresionaban de gravedad y sobre todo que empeoraban muy rápido y que veías que por mucho que intentaras mejorar su situación. El 1 de marzo se confirma el primer caso de coronavirus en León. Tan solo un mes después, el 1 de abril, en el Hospital de León hay 774 personas ingresadas en planta por coronavirus y 55 permanecen en la unidad de críticos. Hasta entonces, 108 personas habían perdido la vida en el hospital a causa de la COVID-19. Tenemos que ser conscientes de que esto sigue circulando por ahí, no tenemos una vacuna, no tenemos un tratamiento eficaz y tenemos que mantener las medidas que nos van a proteger, que son la distancia, la mascarilla. Los contagios se extendieron entre un personal sanitario que hacía frente a la enfermedad en primera línea con equipos de protección mínimos. Las comunidades más golpeadas, entre ellas Castilla y León, se enfrentan a la peor pandemia en un siglo con las manos atadas ante la falta de material de protección. Pronto, España se sitúa a la cabeza de los países con más profesionales infectados. En León contraen el virus 328 sanitarios. Las mascarillas había que reutilizarlas.
¿De qué manera? Las enfermeras gestoras, que se encargaban de gestionar esos recursos materiales, lo que hacían, nos decían que los recursos eran limitados, que no había habido suficiente aprovisionamiento por parte de las administraciones y que teníamos que guardar esas mascarillas, por ejemplo, en bolsas de papel para poder reutilizarlas al día siguiente, porque a lo mejor en 2 o 3 días pues no había más recursos. Su labor incondicional recibía un homenaje cada día a las 8 de la tarde, cuando con un aplauso unánime desde los balcones de los hogares que permanecían confinados, se recordaba y reconocía el trabajo que estaba desempeñando todo el personal sanitario para atajar la pandemia. Pero ese trabajo no solo se libró en los hospitales, en los centros sanitarios o en las consultas de atención primaria. Un escenario similar se dibujaba en las residencias y centros de mayores de la provincia. 1.015 personas fallecieron en estos centros, de las que 218 muertes fueron a causa del coronavirus. León se convertía así en la provincia que más muertes había registrado en sus residencias. Claro, no nos conocían porque llevábamos mascarilla, bata o mono, pantalla, y el estar en una habitación la mayor parte del tiempo encerrados, sin comunicación, para evitar el contacto y el contagio, en definitiva, y entrar y conocerlos y que ellos no te conocieran a ti. O sea, fue lo más duro porque no entendían nada. La avalancha de enfermos por la COVID-19 lleva a los hospitales y a todo el sistema sanitario al límite, pero el descenso de ingresos logrado gracias al confinamiento, las medidas de higiene, el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla pone ahora a los centros ante otro reto: recuperar toda la actividad que no se realizó durante la pandemia y preparar planes de contingencia ante los posibles rebrotes de la enfermedad. Esto que acaban de ver tan solo es un pequeño resumen de todo lo que ha significado esta crisis sanitaria, un momento que conocen muy bien nuestros siguientes invitados. José Pedro Fernández, gerente de atención primaria aquí en León, buenas noches. Buenas noches. Y Alfonso Suárez, gerente del Hospital de León, buenas noches. Hola, buenas noches. Quiero trasladarles la misma pregunta a los dos. Empezamos por ti, José Pedro. ¿Qué ha sido lo más complicado de toda esta crisis sanitaria por la que acabamos de pasar hace escasas semanas? Bueno, entiendo que de entrada, complicada han sido muchísimas cosas, pero sin duda esa incertidumbre sobre la que en los primeros momentos navegamos complicó muchísimo la toma de decisiones. Y claro, había que tomar muchas y muy rápido, había que reorganizarse dinámicamente muy rápido, y sobre todo en la atención primaria, me imagino que mi compañero, que el gerente del hospital, le pasó lo mismo. Había que hacer una reorganización casi intempestiva, muy dinámica y muy rápido, y eso tomar esas decisiones fueron enormemente complejas. Y Alfonso, en el hospital. Pues lo ha dicho muy bien mi compañero, ¿no, José Pedro? La verdad es que fueron unos momentos muy intensos, de mucha dificultad, en los que veías llegar pacientes todos los días, y las decisiones se tenían que tomar pues muy rápidamente, ¿no? Lo más difícil, el ver llegar a los pacientes y el tener que tomar este tipo de decisiones de creación de nuevas estructuras, de nueva organización de los médicos, de poner a los médicos y a la enfermería y al resto de los profesionales, ¿no? en una posición que no lo habían estado anteriormente, ¿no? Y la verdad que ha sido unos momentos de franca complejidad, ha sido muy complicado. Enseguida vamos a seguir hablando de estos dos puntos tan importantes, la atención primaria y el Hospital de León, pero queremos conocer más datos sobre este virus que irrumpía en nuestras vidas y que era completamente desconocido hasta el momento. Y para ello contamos con el virólogo
Estanislao Nistal. Lo tenemos a través de la videollamada. Buenas noches, Estanislao. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, queremos conocer más datos acerca de este virus, porque es verdad que ahora se está estudiando mucho su comportamiento. ¿Qué posibilidades hay, hasta lo que conocemos, de que se produzcan esos brotes, se extiendan por todo el territorio español y que quizás podamos volver a una situación similar a la que se vivía hace unos meses? Bueno, el volver a una situación igual a la que tuvimos en febrero o marzo va a ser difícil, en el sentido de que sabemos muchas cosas ya sobre el virus y se ha avanzado algo en el tratamiento que podría redundar en que pues, las personas que estén ingresadas pues, no tengan que estar tanto tiempo, o no todas ellas tengan que estar tanto tiempo, o muchas de ellas como han estado hasta ahora. En cuanto a la posibilidad de que vuelva a haber una infección masiva en la población, pues sigue presente, porque pues desgraciadamente no hay todavía una inmunización suficiente como para prevenir que el virus se extienda. En caso de que un brote, uno de estos rebrotes que estamos viendo estos días, prenda, que los sistemas de diagnóstico y de trazado no lo logren contener, podríamos estar enfrentándonos, a lo mejor no ahora, pero dentro de unas semanas o de unos meses, a una situación en la que vuelva a haber un estallido y una propagación del virus a una gran parte de la población. Y en ese caso, la única medida que tendríamos, o las únicas medidas de contención, serían pues, las medidas de mascarilla, los protocolos que podamos tener en los centros de trabajo, en las escuelas, en las universidades, y que sean capaces de reducir el índice de transmisión o de contener lo que es la transmisión del virus, y de esa manera lograr pues pararlo. ¿Ha mutado el virus? Sí, el virus continuamente está mutando. O sea, cada persona que se infecte, en teoría, puede estar produciendo virus con mutaciones. Otra cosa es que, y de hecho es una de las maneras de ver cómo el virus va evolucionando y las cepas que vas encontrando a lo largo del tiempo, saber de dónde proceden. Hay pequeñas huellas, pequeñas mutaciones que nos sirven para trazar, para saber de dónde viene el virus que estamos aislando en un paciente en un momento determinado. Ahora bien, el que haya mutaciones que se estén estableciendo como predominantes y que estén dando lugar a que el virus sea más infectivo o más transmisible o que sea más patogénico, pues todavía está por ver. Parece que hay una de las mutaciones que se está seleccionando positivamente y que podría estar asociada pues, a la mayor capacidad del virus de replicarse o de producir una cantidad mayor de virus por persona, pero no necesariamente con una mayor patogenicidad. Uh-huh. Bueno, hace pocos días la Organización Mundial de la Salud se manifestaba en lo que tiene que ver con la transmisión del virus. Decía que era más fácil que se propagara en lugares cerrados por vía aérea. Hasta entonces se había mantenido en la afirmación de que lo hacía mediante las gotas de saliva. ¿Qué podemos decir al respecto, Estanislao? Bueno, pues a ver, son un tipo de afirmaciones que yo no compartí desde el principio cuando estaban diciendo que cuando tienes un virus de transmisión respiratoria, el virus no tiene mecanismos específicos para ir en unas gotas de saliva y no ir, por ejemplo, en partículas más pequeñas como los aerosoles. Es simplemente cuestión de cuánto virus puede ir en una gotita de saliva grande en comparación con el tamaño del virus que puede, o con el tamaño de un aerosol en el que pueda ir un virus. El inhalar o el respirar una partícula, una gota de saliva que contiene más virus, pues incrementa las posibilidades de infectarte, pero no significa que si estás expuesto a aerosoles y durante un tiempo muy largo y expuesto a una persona que los está produciendo continuamente, pues no te infectes. Y sobre todo si estás en una habitación en la que hay un aire acondicionado, un ventilador o algo que esté moviendo el aire, pues incrementa el riesgo de infectarse. Uh-huh. Hace pocos días también, Estanislao, conocíamos el resultado final de ese estudio de seroprevalencia que ha llevado a cabo el Ministerio de Sanidad en León. Refleja que un 6,4% de la población de la provincia ha generado esos anticuerpos. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos hecho bien los deberes, hemos cumplido esas medidas que nos han pautado de confinamiento, medidas de higiene, de distanciamiento físico, y que por lo tanto estamos muy lejos de conseguir esa inmunidad de grupo. Bueno,
una cosa es la inmunidad de grupo y otra cosa es lo que nos dicen los test. Los test, yo desde el punto de vista de cómo se han hecho, los valoro desde su punto de vista epidemiológico, en qué lugares ha entrado el virus, saber más o menos la incidencia en comparando provincias, por ejemplo, o grupos de población, pero no los tomaría como algo que nos pueda permitir interpretar la inmunidad que vamos a tener frente al virus. Si bien es verdad que aquellas personas que hayan dado positivas al test van a generar una memoria capaz de defenderse, de dar a esas personas, de conferir a esas personas una mayor defensa en caso de reinfectarse, también es verdad que no garantiza que aquella persona que no tenga anticuerpos, que puede haber unas cuantas personas que con estos test que se han hecho no tengan anticuerpos, no tenga protección frente al virus. Igual que no se puede garantizar que una persona que dé positivo al virus no se va a volver a reinfectar. Simplemente, pues bueno, sabemos con estos ensayos que no se ha llegado a una inmunización muy grande y nos dan una idea de por dónde puede estar, pero este 6% probablemente es un poco, a pesar de que es un número bajo, pues nos indica de que es posible que haya inmunidad, por ejemplo, celular o inmunidad cruzada de otros coronavirus que incrementen ese porcentaje y pues podemos estar hablando del 15-20% de personas que puedan haber pasado o que tengan algo de inmunidad específica frente al virus. En este punto creo que ya hay estudios al respecto, ¿no?, que hablan de esa inmunidad que no tiene que ver solamente con los anticuerpos que se generan ante este virus, sino que tiene que ver con la inmunidad celular, ¿no? Efectivamente. De hecho, parte de la inmunidad celular queda reflejada en uno de los componentes de estos ensayos que se han hecho, estos test rápidos, que es la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G, para ser producida por un linfocito B, que es la célula productora, necesita un estímulo y ese estímulo se lo dan unos linfocitos que se llaman linfocitos TCD4. Para que un linfocito T CD4 estimule a un linfocito B, tiene que haber estimulado este tipo de respuesta celular de tipo T. Ahora bien, la respuesta de tipo T no es una respuesta tampoco que luche de manera directa frente a las células infectadas, se requiere otro tipo de respuesta que se llaman linfocitos TCD8 y estos no se están mirando con este test, con este test de anticuerpos que están usando ahora mismo. Así que lo que se ha visto también en algunos de estos estudios que están saliendo es que muchas personas que dan negativo, incluso personas dentro de una misma familia que solamente uno ha dado positivo, pues el resto de la familia no tienen anticuerpos, sin embargo, se les detecta linfocitos T, tanto CD4 como CD8, que son reactivos, que son capaces de reconocer al virus. Y esos participan también en la defensa y en la memoria inmune en caso de ser reinfectados frente a futuras infecciones. De este estudio también se desprende una de las conclusiones de esta última oleada, es que el 14% de la población que había generado esos anticuerpos ya los ha perdido y generalmente está relacionado con personas que habían sido asintomáticas. Eso quiere decir que ya conocemos también más datos acerca de la inmunidad ante este virus, ¿no? Sí, estos son... es un dato que corrobora un poco lo que se sabe sobre los virus respiratorios en general. Puede haber casos particulares que sean distintos, pero los virus respiratorios en general, cuando nos infectan, estimulan, cuando estamos pasando la infección de un catarro, por ejemplo, pues estimulan a nuestra inmunidad humoral, a los linfocitos B productores de anticuerpos y producimos no solo IgMs como se están ahora midiendo, sino también inmunoglobulina A, que está en nuestro tracto respiratorio, en la mucosa respiratoria. Cuando desaparece el estímulo, cuando desaparece el virus, cuando pasamos la infección, el estímulo para los linfocitos B para seguir produciendo anticuerpos desaparece y poco a poco esas células dejan de producirlos y esas proteínas desaparecen también de nuestro cuerpo. No significa que el no tener esas proteínas no hayamos generado una respuesta, una memoria que se pueda poner de manifiesto frente a una segunda infección, frente a una reinfección futura. Pues Estanislao Nistal, virólogo y también profesor de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y ahora ya que conocemos un poco más el virus, y nos lo decía el virólogo Estanislao, nos enfrentamos a posibles situaciones de rebrotes y de esa segunda oleada. ¿Cómo se prepara el sistema sanitario? José Pedro, en primer lugar, la atención primaria para esos posibles rebrotes. Bien. Básicamente, claro, hemos avanzado y como hemos ido aprendiendo sobre el virus y un pilar fundamental sigue siendo la ciencia y espero que antes de que tengamos una situación
más especial más adelante la ciencia haya seguido avanzando, y en ese sentido tengo que decir que tanto el Hospital de León como la propia atención primaria ahora mismo tenemos varios proyectos de investigación abiertos, incluidos proyectos de estudio del genoma, de cómo se está comportando el virus con respecto concretamente al área de León. Una herramienta que hemos podido adquirir y ponerla en valor fundamental y que permanentemente está alrededor de nosotros, como todos sabemos muy bien, son las pruebas de PCR. Con respecto a esto, todos los días se hace un barrido por todo el área de León, y se detectan los posibles casos. Barrido que está sujeto, lógicamente es consistente con que cada médico, y cada vez que tiene una sospecha, pida automáticamente la prueba de PCR. ¿Cuál es el inconveniente? Que la prueba de PCR, en el momento que es positiva, muy probablemente, y sobre todo si es un paciente sintomático, pues ya ha estado contaminando, probablemente, o contagiando aproximadamente unos 7 días. ¿Y qué ocurre en ese punto? Porque hemos oído hablar de esos rastreadores, ¿no? Correcto. Que buscan la pista, ¿no? De esos posibles contactos de esa persona que ha dado positivo. Hay todo un equipo fundamental de personas dedicadas al rastreo por todos los puntos importantes de León, por las 28 zonas básicas de salud, y comparten información con todos los médicos y enfermeros de atención primaria. Está claro que son los médicos los que piden esas PCRs y las otras personas están permanentemente en contacto con ellos. Las pruebas se realizan todos los días y aproximadamente, si por la mañana se toman todas las muestras, a la tarde ya sabemos lo que ha pasado. Está claro que ante el mínimo caso positivo, primero, antes de hacer la prueba, ya queda confinado, o sea, él y todos sus contactos, o sea que en esto sí que somos muy restrictivos, él y todos los contactos ya quedan confinados a la espera del resultado de la prueba y de la interpretación de la misma, que es tan importante y tan relevante como la propia prueba, que no deja de ser más que una prueba. ¿Y el Hospital de León cómo se prepara ante esa posibilidad de que surjan nuevos brotes aquí en nuestra provincia, Alfonso? Bueno, pues el Hospital de León lo que hace es estar muy atento a los indicadores que nos advierten de esa proximidad del virus, ¿no? De esa nueva proximidad, y entonces como indicadores o marcadores tenemos pues toda la transmisión que nos proporciona atención primaria, de esos rastreos que están haciendo, además de todas las atenciones de urgencias y los test que hacemos nosotros. En el supuesto que hubiera un nuevo brote de esas características, nosotros hemos establecido un plan de contingencia que afecta tanto al área de hospitalización como al área de las UCIs y a lo quirúrgico, ¿no? Siempre está en mente, como ha sido durante el periodo de la pandemia, el atender a todas las patologías urgentes y preferentes y oncológicas, ¿no? El Hospital de León siempre ha estado muy pendiente de todo aquel paciente que ha necesitado pues, tratamiento, ¿no? O ha necesitado una intervención quirúrgica por motivos preferentes que denominamos nosotros. Entonces, el Hospital de León en estos momentos lo que tiene es un plan de contingencia bastante establecido, bastante más maduro, diría yo, de lo que lo tuvimos en su día, y basado sobre todo pues, en todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Durante esta fase de pandemia. Las consultas no presenciales, también muy habituales durante este estado de alarma, ¿han llegado para quedarse, José Pedro? Hombre, el coronavirus sin duda ha aportado muchas cosas negativas, pero entiendo que, y a mi juicio así es, ha aportado alguna, vamos a dejarlo dicho, como alguna oportunidad de mejora para todo el sistema sanitario. Eso no quiere decir que las consultas no presenciales sean la base del sistema sanitario, ni muchísimo menos, pero sí quiere decir que es una herramienta muy importante y que el propio coronavirus lo que ha hecho es impulsarla y estamos pudiendo comprobar que efectivamente debería de quedarse con nosotros porque la tecnología, queramos o no, va a llegar y la verdad es que irla incorporando como una herramienta más dentro de nuestra área sanitaria es un hecho muy importante. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Ahora mismo, ¿cómo se encuentra? ¿Ya se ha recuperado el pulso de toda esa actividad, tanto en el hospital como en la atención primaria, que se vio truncada por la COVID, respecto a consultas y intervenciones? Bueno, por ámbitos quizá mejor, sí. En el ámbito quirúrgico se está recuperando, yo creo que la recuperación ha sido bastante satisfactoria. Normalmente, pues en periodo estival, solíamos tener unos 14 quirófanos abiertos. Este año hemos conseguido llegar a 16 quirófanos abiertos durante el periodo vacacional
y en algunos momentos puntuales incluso podemos llegar a 17 y 18 quirófanos, ¿no? Entonces, en este ámbito pues se va recuperando, yo creo que de una manera más satisfactoria, ¿no? En el ámbito de consultas sí es verdad que nos está costando un poquito más, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una gran cantidad de pacientes que no pudieron ser vistos durante la pandemia, aunque hay que decirlo, todos los profesionales llamaban por teléfono a sus pacientes, ¿no? E identificaban cuáles eran aquellos pacientes que precisaban de una atención urgente o preferente, ¿no? En el hospital, y esos les llamaban y se presentaban en el hospital y les atendían, ¿no? Pero aún así, con todo el esfuerzo que han hecho, que ha sido inmenso, pues la gran cantidad de pacientes que teníamos pues no han podido ser abordada. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Pues ahora lo que estamos haciendo es compaginar un poco todos los pacientes que tenemos de la fase de la pandemia y todos los pacientes que están surgiendo de la atención primaria y que tienen que venir. Entonces, pues estamos con grandes dificultades y trabajando. Bueno, al respecto y en ese trabajo, José Pedro, hace unas semanas en el Radio León nos hablabas de esa figura del médico consultor que se iba a poner en marcha. ¿Ya está funcionando? Cuéntanos un poquito para que todos conozcan de qué se trata. No es un tema esencialmente de primaria, es un tema de intersección. Está claro que es un tema fundamentalmente compartido. Sí que ya llevábamos muchos años conociéndonos el doctor Suárez y yo, y ya compartíamos este buque insignia desde hace tiempo, y pues de nuevo una oportunidad de mejora era hablar de distintos tipos de consultas de médico a médico, ¿verdad? Porque hemos establecido dos tipos de consultas de médico a médico. Una de ellas, como pilar importante, es el médico consultor, para lo cual inmediatamente el doctor Suárez se puso en combinación conmigo, y de todas las especialidades hemos nombrado a algún médico consultor, médicos que están esencialmente dentro de la estrategia del hospital al servicio de la atención primaria. Algo extraordinario. El único problema que nos resta, que es por donde vamos, es saber cómo podemos medir y evaluar eso, pero ya lo hemos arrancado. Quiero decir que lo importante es la atención al paciente, y aunque todavía no estamos en esa fase de poderlo medir bien, evaluarlo para poder tomar nuevas decisiones, sin embargo ya está puesto en marcha. Se van a hacer más amigos esos sistemas informáticos de los que oímos hablar habitualmente Jimena y Medora. ¿Van a compartir más datos? Absolutamente, yo creo que sí, que ya están compartiendo muchos datos, y la pandemia pues es verdad que nos ha servido para utilizarlos pues en el día a día, ¿no? Más de lo que utilizábamos antes. Hablabas de si ha venido para quedarse. Bueno, pues las consultas no presenciales. Es una frase que se utiliza mucho, y la verdad es que yo creo que siempre ha estado aquí, ¿no? Siempre han estado las consultas no presenciales, el médico no consultor, el llamar a un compañero, el solicitarle una opinión. Al final, bueno, pues todo esto no dejan de ser herramientas. A mí me parece muy importante señalar que no hay que confundir la herramienta con la gestión. Es decir, las herramientas nos ayudan de alguna manera bueno, pues a los objetivos que nosotros nos proponemos. Pero tiene que quedar clara también que tiene que haber una gestión previa para poder llevar esas herramientas bueno, pues a donde nosotros queremos llegar, ¿no? Y en este sentido, pues es verdad, en las consultas hemos puesto diferentes modalidades. La consulta presencial va a seguir estando en los hospitales y en atención primaria. Y luego también es cierto que, bueno, si coges estudios de muchos sitios de Europa y de España, había un tanto por ciento de consultas que estimaban que podían ser entre el 25 y 30% de consultas que no aportaban valor, la presencia del enfermo en la consulta no aportaban valor ni al clínico ni al enfermo. Entonces, a mí me parece muy importante este punto, porque es donde aquí ahora lo estamos detectando, ¿no? Es decir, hay una serie de consultas que efectivamente son útiles cuando les llamamos por teléfono, pues para evitar que el paciente venga, para darle un resultado, para hacerle un seguimiento. Es muy útil también que los médicos hablen entre sí, y es lo que estamos ahora mismo trabajando, ¿no? Y a mí me parece que seguramente vaya a dar buenos resultados. Como ha dicho José Pedro, nos pusimos los dos de acuerdo, lo pusimos en marcha, hemos tenido la colaboración de todos los profesionales de atención primaria y de atención especializada. Y ahora mismo pues es nuestro turno, ¿no? El tener que gestionar eso y ver un poquito pues, evaluar, si esto está que va hacia adelante. Vamos a ver el futuro, pero vamos, no hay duda de que en esa interrelación van a ser clave todos los tipos de interconsulta. Pero estas de médico a médico, tanto la no presencial, que además ya en el momento actual el propio Jimena y Medora por fin van poniéndose de acuerdo, pues no solo podemos escribir y enseguida en tiempo real
tener información unos médicos y otros, sino además que podemos añadir imágenes como electrocardiogramas, etcétera, etcétera. Vamos, va a ser un paso muy importante hacia adelante. Y bueno, estamos en verano y dos preguntas que les quiero trasladar. La primera, la sanidad rural. Siempre es un tema que preocupa, ¿no? El cierre de consultorios durante la época estival. A día de hoy, 15 de julio, ¿se ha cerrado algún consultorio en el medio rural? Vale. Bueno, como habla cierre de consultorio, habría que definir lo que es en sí mismo cierre de consultorio. A mí me gusta más hablar de si atendemos o no bien a los pacientes, y es mi preocupación todos los días. Estoy en contacto permanente con alcaldes, con médicos, es todo un puzzle, y venimos de donde venimos, del coronavirus, y tenemos, por otro lado, médicos de baja, o como resultado de lo mismo, y tenemos el verano, y tenemos que dar el servicio, y además sabemos que a mayores va a venir gente de fuera, ¿no? Este puzzle, darle una solución a este puzzle es enormemente complejo, y no necesariamente es hablar de cierre o no cierre de consultorios, sino de dar asistencia y la mejor posible a nuestros pacientes. Entiendo que las cosas están funcionando razonablemente bien, razonablemente bien. Sin duda, como pilar fundamental, tenemos en todas las demarcaciones asistenciales de cada zona básica de salud hay médico y enfermera, y si por las razones que fueren no tenemos todos los médicos, porque muy bien sabemos que tenemos un déficit de médico, lo que hemos sacado esas consultas de horario y hacemos todo lo posible para que se pasen todas las consultas y la gente se sienta bien atendida. Y respecto al hospital también, oímos y escuchamos, ¿no?, que con el verano llega el cierre de algunas camas. ¿Cuál es la situación este año tan peculiar? Pues por eso mismo, porque es muy peculiar, este año no hemos cerrado ninguna cama. Incluso hemos mantenido abierta la planta 12, que habitualmente otros años ha permanecido cerrada, ¿no?, de forma permanente. Hemos hecho una apuesta por contratar mucho personal, por intentar mantener la actividad pues al máximo posible, y yo creo que está resultando. Y toda esta actividad en medio de unas obras, ¿no?, las de urgencias, que se interrumpían también por esta pandemia y que se han reanudado, ¿no? ¿Qué va a suponer ese cambio en el Hospital de León? A ver, efectivamente, es verdad. Nosotros teníamos previstas las obras que comenzaran en febrero de este año, justo cuando nos vimos golpeados por el virus, y tuvieron que pararse. Cierto es que quedaban algunos trámites burocráticos por llevar a cabo, y bueno, una vez que la situación se tranquilizó un poquito, que fue a primeros del mes de junio, pues retomamos otra vez el tema de las obras, y ahí se hizo un acta de replanteo, y bueno, se acordó comenzar la obra el 26 de junio. Las obras ya comenzaron, se están haciendo. Quiero decir que lo que se está haciendo inicialmente es la obra de ampliación, porque la obra de urgencias lleva dos obras en una, es decir, lleva primero una obra de ampliación en la cual se van a ganar unos 350 metros cuadrados, y esa obra está destinada fundamentalmente para colocar allí el área de consultas y hospital de día. Y posteriormente tenemos una obra de reforma, una reforma interna, ¿no?, que eso será pues más adelante. Yo confío de verdad, y espero que a finales de este año pues la obra de urgencias, la fase de ampliación esté finalizada y esté en funcionamiento. Y para ello, desde el Hospital de León hemos puesto en marcha también pues unas reuniones mensuales con el equipo directivo, con el equipo de infraestructuras de Valladolid y también con los que están llevando el director de obra, ¿no?, para hacer un seguimiento pues muy cercano y para ver si podemos cumplir los objetivos que inicialmente pues nos decían que iban a ser de un año, pero yo creo que vamos a poder rebajarlo a 7 meses. Pues muchas gracias a Alfonso Suárez, gerente del Hospital de León. Muchas gracias, José Pedro Fernández, gerente de la atención primaria, por habernos dado esta visión acerca de lo que estamos viviendo, lo que tiene que ver con la sanidad. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos. Pues afrontamos ya la recta final de este Analízale dedicado a la sanidad, hablando con los representantes de un pilar fundamental de esta crisis sanitaria que han sido los propios profesionales sanitarios. Ya están con nosotros el presidente del Colegio de Médicos de León, José Luis Díaz Villariz. Buenas noches. Hola, buenas noches.
y también el presidente del Colegio de Enfermería de León, José Luis Blanco Valle. Buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, estamos hablando de sanidad, de salud. ¿Cómo se encuentra la salud de nuestros sanitarios, José Luis Díaz Villarij? Bueno, pues yo creo que cansado. Hemos tenido un grandísimo esfuerzo durante estos últimos meses y esperamos totalmente de que esto no se vuelva a repetir o lo que sea lo más leve posible, porque si no, desde luego al sistema sanitario le coge de alguna manera agotado. ¿Y los enfermeros? Pues prácticamente corroboro las palabras de José Luis. Estamos, pues, lógicamente agotados, estresados y esperando y rezando para que esto sea, como dice él, lo más leve posible o que no ocurra. Porque si no nos va a pillar con el pie cambiado, como digo yo. Nos encontramos en verano, una época complicada en lo que tiene que ver con la sanidad, debido pues a las vacaciones, indudablemente ya ese descanso merecido después de lo que ha pasado. ¿Cómo afrontan el verano? José Luis Díaz Villarij, en primer lugar. Bueno, he estado escuchando un poquito lo que decían los dos gerentes sobre las consultas, sobre la consulta telemática por teléfono. El papel lo soporta todo, pero hay que tener una cosa clara. El acto médico y la relación médico-paciente es presencial. Y desde luego nosotros que estamos en este momento intentando que la relación médico-paciente sea patrimonio de la humanidad y que para eso estamos intentando contar con la firma y con el apoyo de presidentes de la nación, presidentes autonómicos, alcaldes, pues esperamos que esto sea un tema coyuntural, porque desde luego el acto médico y la relación médico-paciente es presencial. Todo lo demás es accesorio, es positivo, pero llevado a la mínima expresión o a cosas muy coyunturales y cosas muy concretas. Desde luego el médico tiene que tener y el paciente tiene que tener una relación vis a vis, porque si no, no funciona. La confianza es importante en nuestra profesión. Por lo tanto, el verano es difícil todos los años, muy difícil. Y bueno, pues ya vemos que ocurren cosas. Vemos que este año, como decía el gerente del hospital, se va a abrir, y no se va a cerrar una planta del hospital. No sabemos qué va a ocurrir también, como decíamos antes, y lo que está ocurriendo en otras partes de España. Si aquí ocurriera, pues estamos preocupadísimos con esto. Pero bueno, yo lo que sí estoy seguro es que todo el personal sanitario, y en particular los médicos, pues hemos dado y daremos y damos pues todo lo mejor de nosotros mismos. Pero claro, todo tiene un límite y sobre todo es importante que la propia administración no nos pase lo que nos ha ocurrido en los últimos meses, pues faltas de protección, cómo nos hemos contagiado enormemente todos los sanitarios, muy en particular médicos, enfermeros y enfermeras. Por lo tanto, pues mucho cuidado con lo que nos va a ocurrir y de luego todos al pie del cañón. Pero es importante por parte de las administraciones que nos cuiden, que cuiden al personal sanitario, porque no puede ocurrir ni muchísimo menos donde hemos dejado en muchísimos casos inclusive la vida. José Luis Blanco, ¿hay suficiente personal de enfermería para resolver las situaciones en las que nos encontramos en nuestro día a día, al margen de la pandemia, pero sobre todo mirando hacia el futuro? ¿Se necesitarían más profesionales? Se necesitarían muchísimos más profesionales, pero no ahora con la pandemia, sino antes ya. Si antes teníamos déficit, ahora con la pandemia tenemos más, porque hay muchos compañeros, como bien decía José Luis, ya no solamente médicos y enfermeros, sino el resto de sanitarios, que han caído y que necesitamos suplir esa gente, y aparte de eso, pues el déficit que ya arrastrábamos anteriormente tanto de médicos como de enfermeros. En el caso de los enfermeros, aproximadamente en Castilla y León hacen falta sobre casi 4.000 enfermeras más antes del COVID. O imagínate lo que puede pasar ahora si esto se vuelve a repetir, más con las vacaciones de verano, que yo no sé si se cubrirá o no se cubrirá, pero yo creo que ahora mismo hay muy poco personal, las bolsas están a cero, con lo cual la falta de personal puede ser bastante aguda. Esperemos que esto se mantenga. En León parece que estamos de momento más o menos un poco
de manera leve vamos soportándolo, pero como esto se dispare, como se está disparando en otras regiones, nos puede pasar factura ya no solamente el agotamiento físico y mental de nuestros sanitarios, sino también la falta de personal en ellos. Y bueno, a ver, vamos a rezar, a ver qué pasa y desde luego hace falta mucho personal en todos los sentidos, tanto médicos, enfermeros, auxiliares, o sea, el personal hay un déficit de personal crónicos en nuestra comunidad. ¿Podemos Sí, José Luis. No te importa que es difícil hablar como estamos así. Vamos a ver, yo creo que es importante reorganizar y reordenar el sistema sanitario. Para eso es necesario un consenso entre todas las organizaciones de todo tipo, sociales, políticas, profesionales, no profesionales, de todo tipo. Cosa que lamentablemente no estamos teniendo, lamentablemente. Estoy de acuerdo contigo. Los contactos que estamos teniendo, que son poquísimos o prácticamente ninguno, con la consejería y con el gobierno, pues esto va a llevar por mal camino, desde luego, en un futuro más o menos próximo. Cuando hablamos de consultorios, de que si se cierran o se abren o están abiertos, hay que pensar que un consultorio médico sin médico no está abierto. No está abierto. Habrá otra cosa, habrá un local o habrá unos cuidados o habrá lo que sea, pero si no hay médico, no está abierto el consultorio, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que tienen que contar con nosotros, sobre todo con nuestras organizaciones profesionales, tanto enfermería como médicos, como otras organizaciones profesionales, sociales, políticas, y entre todos intentar dar una solución. Sin nosotros no va a funcionar. Y parece ser, por las pruebas me remito de lo que ha ocurrido en los últimos meses, con nosotros no se ha contado. Y desde luego, sin nosotros no hay sanidad. Por mucho que se empecinen, quien se empecine. Sin nosotros no existe la sanidad. Por lo tanto, repito y reitero, cuídennos a todos los trabajadores del sistema y en particular pues a los profesionales correspondientes. Cuídennos y desde luego vamos a ver qué nos va a ocurrir en nuestras condiciones laborales y en nuestra situación de todo tipo en los próximos meses, donde vamos a tener problemas. Estamos viendo que ya hay problemas, estamos viendo cómo hay huelgas de MIRES con toda la razón del mundo que están ocurriendo en Madrid, van a ocurrir en Valencia y van a ocurrir en Castilla y León, fomentadas por organizaciones como CENS u organizaciones profesionales o sindicales como puede ser enfermería, SASE o como puede ser el Colegio de Enfermería también, en las cuales nosotros tenemos que hablar y tienen que contar con nosotros porque si no, no va a funcionar. Y lamentablemente, y sé que enfermería pues se queja exactamente de lo mismo, pues no están contando con nosotros. Por ese camino vamos mal. Y nosotros no solamente nuestras organizaciones, sino las organizaciones sociales, los ayuntamientos, las diputaciones, todo el mundo, ciudadanos, asociaciones todo el mundo, tenemos que poner nuestro punto de vista y nuestras organizaciones, sobre todo, pues quien entendemos desde luego de sanidad, indudablemente somos nosotros. Y los ciudadanos también tienen que tener responsabilidad. Lo tenemos que dejar aquí, José Luis, seguro que hablaremos en simplemente futuras ocasiones. Era solamente hacer un inciso en lo que decía José Luis también, mi colega, en el sentido de que yo creo, y además tengo también entendido que ellos han dicho lo mismo que nosotros, nos hemos puesto a disposición de la Consejería, nos hemos puesto a disposición de la Junta de Castilla y León, hemos dado ideas y no hemos tenido respuesta, nadie ha contado con nosotros. Y como bien dice él, una reforma de la sanidad sin contar con los profesionales de la sanidad no va a ningún puesto. Solamente quería decir eso. Pues muchísimas gracias, José Luis Blanco Valle, presidente del Colegio de Enfermería, y también muchísimas gracias, José Luis Díaz Villarig, presidente del Colegio de Médicos de León. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vale. Buenas noches. Hasta luego, José. Y para concluir este análisis contamos también con la opinión del Diario de León a través de su director, Joaquín Sánchez Torné. Hola, buenas noches. Vaya por delante que creo que tenemos una de las mejores sanidades del mundo y en Castilla y León también la tenemos. Pero si algo ha demostrado esta crisis del COVID es que necesitamos invertir mucho más dinero y más presupuestos en investigar. Es absolutamente básico que nuestros investigadores se dediquen a buscar todo tipo de medicinas, todo tipo de vacunas, todo tipo de cuestiones, no para este coronavirus, sino para todo lo que pueda venir. Por otro lado, también esta crisis ha demostrado que tenemos un déficit de profesionales. En León, la cifra ideal serían 1.800 sanitarios entre médicos
y enfermeros, y sin embargo estamos en una cifra de 1.500. Este déficit yo creo que deberíamos suplirlo y corregirlo cuanto antes. Y por otro lado, no podemos olvidar la sanidad rural. Es cierto que no se cierran consultorios, pero también es cierto que en muchos de ellos no hay médicos y por lo tanto tenerlos abiertos pero sin médicos es como no tenerlos. Y por otra parte, hay que reconocer que la asistencia telemática por el momento no es lo suficientemente importante como para que muchos núcleos rurales y mucho envejecimiento no provoque una mala atención. Nada más y buenas noches. Pues aquí concluye este Analízale dedicado a la sanidad, pero la próxima semana será el turno para hablar de educación con Patricia Alaez. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Buenas noches.